Bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Amén. Les recuerdo, como mencionó el hermano Ever, a las 5:45 estamos aquí en la tarde para Apocalipsis revela la bestia, el anticristo y el número 666, parte número 2. Y tendremos también una ceremonia bautismal. Amén. Así que va a ser la primera porque estamos aquí por 3 semanas. Acabamos de terminar la primera semana. Va a haber una ceremonia bautismal hoy. Más adelante va a haber otra. Si usted no estuvo aquí anoche y usted ha tenido el deseo o el anhelo de ser bautizado o de ser rebautizado, entonces por favor puede hablar conmigo, con el pastor Chávez, con Ever, con algún anciano, para que entonces se puedan hacer quizás arreglos para esta tarde o prepararlo para el próximo bautismo que va a ser más adelante. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que les recuerdo que en esta tarde a las 6, luego recuerden que cambiamos un poco. Mañana, domingo y el lunes estamos libres porque salimos esta noche mi esposa y yo para ir a Puerto Rico para ir a ver a mi papá. Y le doy la gracia nuevamente por darme la oportunidad, por hacer flexible el calendario. Y regresamos el martes, amén. El martes el tema es Babilonia la ramera y sus abominaciones. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 17. Hoy vamos a estudiar varios capítulos del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos están conmigo? Si usted se ha perdido alguno de los temas anteriores, todos los temas se encuentran en la página de Conexión Juvenil TV o Descubriendo el Apocalipsis, tanto en Facebook como YouTube. Descubriendo el Apocalipsis o Conexión Juvenil TV, ahí puede ver todos los temas, porque si usted está llegando ahora, llevamos una semana ya calentando los motores, amén. El tema de esta mañana se titula Apocalipsis revela la bestia, el anticristo y el número 666, parte número 1. Voy a postrarme para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado. Oremos. Padre Santo, gracias nuevamente por este privilegio. Gracias por la oportunidad de venir juntos como pueblo, como tú pides en tu santo día, para que vengamos a conmemorar, a celebrar y a disfrutar que tú eres nuestro Dios, que nos has creado, que nos redimes y nos santifica. Y ahora, Padre, venimos a entrar en temas más profundos. Venimos a profundizar más en el mensaje del Evangelio eterno y pedimos que tu Espíritu nos dirija y nos lleve para que podamos comprender y entender las cosas que tú nos has revelado. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy porque en Apocalipsis capítulo 14 recuerden que se encuentra la última amonestación, el último llamado, la última advertencia de Dios a la tierra antes de acabar con él, antes de Dios ponerle fin a este mundo. Dios envía su último mensaje. Familia, Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de violencia, de maldad, de injusticia, de cáncer, de enfermedades, de suicidio, de guerras, de abuso sexual. Dios le va a poner fin a todo esto. Gloria a Dios. Pero antes de hacerlo, Dios envía su último mensaje, su última amonestación en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y les recuerdo, como mencionó el hermano Julio, hay Biblias disponibles. Si usted es un invitado, usted no es hermano o hermana de iglesia bautizado, y usted le gustaría tener una Biblia, o si también se va a bautizar ahora, ¿cuántos dicen amén? Y usted no tiene Biblia, por favor déjanos saber y con mucho gusto le hacemos llegar una de estas bonitas Biblias que han llegado. Están aquí para eso. Dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Pero si usted está ahí sentado y no tiene ahora mismo, hermano o hermana, comparte el pan de vida con la persona que está al lado suyo. Dice el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Durante esta semana vimos que el evangelio eterno es el plan de salvación, y el plan de salvación es que el ser humano pueda morar nuevamente en la presencia de Dios, amén. Que el ser humano pueda vivir nuevamente en la presencia de Dios. La razón por la cual no podemos vivir en la presencia de Dios ahora mismo es por culpa del pecado. Pero el plan de salvación, el evangelio eterno, explica cómo Dios nos va a separar del pecado, y ese plan está detallado dentro de ¿qué lugar, familia? Dentro del santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos, familia, que el plan de salvación, el evangelio eterno, tiene 3 dimensiones. Primero es el perdón de tus pecados. Segundo es la victoria sobre el pecado en tu vida. Y tercero es la erradicación o eliminación del pecado de este mundo y del universo para siempre. Gloria a Dios, amén. Ese es el plan de salvación, y ese mismo plan de salvación, familia, está siendo ejecutado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. Y al igual que el santuario está dividido en 3 partes, el evangelio eterno está en 3 dimensiones.
Y Cristo tiene 3 fases a su ministerio: como cordero, como sacerdote y como rey. Amén. Hasta ahora, esta semana estudiamos las primeras 2 fases. Empezamos la de cordero y sacerdote. Vamos a ir más adelante y ver su faceta como rey cuando va a terminar con todo esto. Dice el versículo 7. Diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Durante esta primera semana estudiamos ese primer ángel del versículo 7 también. 4 principios que Dios nos ha pedido restaurar antes del fin de este mundo. 4 principios que Dios le pide a su pueblo volver a levantar y volver a vivir de acuerdo a ellos. Amén. Pero dice el versículo 8 que otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Familia, el martes vamos a entrarle candela a ese versículo número 8, porque dice que todas las naciones, o sea, todo el mundo está bebiendo del vino de Babilonia. En otras palabras, hay 2 mensajes final que están en lucha, que están en batalla. Es el evangelio eterno del versículo 6 y está el vino de Babilonia. Y toda persona sobre la tierra va a tener que tomar una decisión. O vas a escuchar el evangelio eterno y vas a seguir el plan de Dios, o vas a seguir bebiendo del vino de Babilonia. Y aquellos que decidan seguir bebiendo del vino de Babilonia, después que se identifique y quedarse en Babilonia, ¿qué le va a pasar? Versículo número 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora o si alguno obedece a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro, sin filtro y sin misericordia. Familia, Dios va a derramar su ira sobre este mundo, y esa ira está manifestada por las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Pero antes de derramar su ira, familia, Dios envía el evangelio eterno, un llamado de amonestación, un llamado de advertencia a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿es lindo o no es lindo esto? Claro que sí, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, hoy vamos a comenzar y entrar en ese segundo y tercer ángel. Y la pregunta entonces que nos hacemos es: ya estudiando el primer ángel, lo pasamos en la semana. Si usted no estuvo aquí, ahí lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube, Conexión Juvenil TV o Descubriendo el Apocalipsis. Y la pregunta entonces que nos hacemos es: ¿qué es Babilonia? ¿Qué es la bestia de Apocalipsis? ¿Qué es la imagen de la bestia que va a ser levantado? ¿Qué es la marca de la bestia, familia? ¿Quién es el anticristo, este cuerno pequeño? Por favor, le doy una advertencia antes de comenzar. Siempre hay alguien por ahí que le gusta chispotear las cosas sin que nadie le pregunte, ¿verdad? Por favor, si usted tiene su opinión sobre quién usted cree que es todo eso, yo le voy a pedir que por favor se lo reserve. ¿Por qué? Porque hay en medio de nosotros personas que no conocen estas cosas. ¿Están conmigo? Y aquí no importa lo que yo digo, aquí no importa lo que ninguno de nosotros dice. Aquí lo único que importa es lo que podemos probar por medio de la palabra de Dios. Así que por favor reservemos nuestros comentarios, porque siempre ocurre que a alguien le gusta hacerse el más sabiondo y chispotear las cosas. Y estas cosas son muy delicadas, estas cosas son muy difíciles y hay que ir poco a poco, amén. Por eso yo no arranqué desde la primera noche hablando sobre este asunto. Hay que ir estableciendo una base, hay que ir estableciendo el cemento para luego llegar a cosas más profundas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que por favor le pido que reserve sus comentarios para mañana, cuando terminemos en cuanto a esta temática específicamente. Noten lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Dice: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que ¿quién viene? El anticristo viene. Ahora sí, han surgido muchos ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Juan nos advierte, mira, van a haber muchos anticristos, ¿verdad? En plural. Pregunta: ¿hay muchos por ahí que han dicho que son Cristo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Siempre lo ha habido, lo hay y lo van a seguir habiendo, va a haber más personas que dicen que son Cristo. Porque recuerda que la frase anticristo en griego significa
Anti es la frase sustituto, destituye o toma el lugar de Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso es lo que significa. Es una persona que dice ser Jesucristo. Por ahí había un sinvergüenza que era puertorriqueño que se llama Jesús Manuel Miranda, creo que era, ¿verdad? Que él decía que él era el Jesucristo hombre y se tatuaba en el 666. Llegaron a conocer de ese. Él murió, ¿verdad? Es increíble. Que él decía que él era la resurrección de Cristo, que él era el advenimiento de Cristo. Noten que así van a haber un montón de sinvergüenza, eso no es nada nuevo. Pero Juan nos advierte no de esos anticristos que andan por ahí, sino él dice que hay uno. Está el anticristo que está por encima de todos, que dice él que es el que toma el lugar de Cristo. Familia, el título anticristo es un título religioso, no secular. Es un título que se le da a una persona que dice ser ¿quién? Que dice ser Cristo sobre la tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que familia, en esta mañana vamos a comenzar, vamos a hacer la primera parte y vamos a estudiar, vamos a dejar que la Biblia nos explique y nos muestre las características que identifican a la bestia, al anticristo y a Babilonia, para luego más adelante entonces identificar la marca de la bestia, la imagen de la bestia y todo lo demás. ¿Cuántos están conmigo? Ahora quiero compartir con ustedes un versículo cuando se habla de profecía que es sumamente importante y dice así, Isaías 46, 9 al 10, dice: acuérdense de los primeros sucesos de la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. ¿Por qué me encanta este versículo, familia? Porque Dios pone su reputación en tela de juicio. Dios dice, miren, no hay nadie como yo, no hay nadie, nada hay semejante a mí. ¿Y qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué nos presenta como la evidencia de que Él es Dios y no existe otro ser en el universo como Él? Dice claramente, porque yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no lo que aún no ha sucedido. En otras palabras, Dios dice, yo soy Dios y no hay otro como yo. Y la evidencia de eso, de que yo soy Dios y no existe más nadie, es que yo le estoy dando desde el principio las cosas que van a pasar y antes de conocer ya se les había dicho. En otras palabras, Dios les está diciendo, la evidencia de que yo soy Dios es que yo soy el único que conozco el futuro. Yo soy el único que sé qué es lo que va a pasar porque no hay nadie como yo. Ahora, por ahí hay un montón de gente que dice conocer el futuro, que si leen las cartas, que si leen las bolas, que si leen todo este asunto, que si Anita Cassandra, que si Walter Mercado, toda esa gente, ¿verdad? Familia, le voy a decir algo. Se han hecho estudios científicos y se ha encontrado que las personas que supuestamente dicen predecir el futuro, incluso incluyen eso también a Nostradamus. Se ha encontrado que las personas que dicen eso solamente son acertados en el 5 al 10% en las cosas que dicen sobre el futuro. Usted no escucha los otros 90-95%, usted solamente escucha los 5 al 10% que resaltan. Familia, Dios es acertado 100% de las veces en todo lo que dice. Dios no falla, amén. Y es por medio de la profecía que Él nos revela los eventos futuros y nos está diciendo, vayan a las profecías, estudien las profecías a ver si yo soy Dios y no existe otro como yo. Porque desde antes que ocurre todo lo que va a pasar, ya se los había revelado. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, familia, la profecía es como la fe en esteroides, ¿verdad? Es como inyectar esteroides a la fe, porque es increíble las cosas que ve. Y la profecía es lo que me hizo a mí verdaderamente quedar con la boca abierta y entender que este libro que tenemos en nuestras manos no es cualquier libro, sino es un libro con origen sobrenatural. ¿Por qué? Porque revela todo lo que va a pasar y todo lo que ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este panorama profético que estamos estudiando, yo le dije que hay varios principios de interpretación de literatura apocalíptica. No nos da tiempo a estudiarlos todos. Yo solamente le estoy dando los más básicos para que podamos comprender y entender. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve venir aquí y revelarle todo esto y usted siga por ahí como un papagayo, como un chivo silé y se pierda. Porque la profecía no salva. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Pero el que está con Cristo, el que tiene su relación con el Señor, va a escuchar la profecía, porque por medio de la profecía Dios nos advierte de los eventos y las cosas que van a pasar y cómo el enemigo va a engañar a la humanidad. A todo el mundo tiene engañado para que usted no caiga en el engaño, para que no caiga en el engaño, para que usted pueda estar en el reino de los cielos. Amén. Porque Dios anhela estar con nosotros. Amén. Ahora, hasta ahora hemos estudiado tres principios de interpretación apocalíptica.
4 que vamos a darle más también hoy. Los 4 principios de interpretación literatura apocalíptica que hemos estado estudiando aquí. La primera es que el enfoque es ¿en quién? El enfoque de la profecía es Cristo. El enfoque de la profecía no es la bestia, no es el anticristo, como mucha gente lamentablemente cuando habla de profecía solamente hablan de estas cosas, de las bestias y todo eso. Escúchame bien, esas cosas son importantes porque están en la profecía, pero la profecía no trata de eso. La profecía se enfoca en Jesucristo, amén. Él es el centro de la profecía. Él es el enfoque, y por eso tanta gente cuando escuchan hablar de profecía de Apocalipsis o escuchan, ay, otra vez lo mismo, que van a venir a meter los miedos, que si la bestia, que... No, familia, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de goce donde Dios dice que hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, amén. Apocalipsis capítulo 21. Pero dentro de la aplicación de los eventos finales, hay tribulación, hay persecución, hay apostasía, ¿están conmigo? Pero el enfoque de la profecía es Cristo Jesús. Nunca olvide de eso. Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. Número 2 es ¿qué cosa? La simbología, ¿verdad? El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y esos símbolos, la literatura apocalíptica, familia, hay que decodificarlo usando ¿qué? ¿Cuál es la clave para decodificar los símbolos de la profecía apocalíptica? ¿El internet? ¿El vecino? ¿Qué? La Biblia misma. La Biblia misma es la llave para abrir y entenderlo todo. ¿Cuántos dicen amén? El tercer punto es que el santuario, la literatura apocalíptica está localizada ¿en qué lugar? En el santuario celestial. Amén. Tanta gente se enreda con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque está localizado en el vocabulario. Todo tiene que ver con el santuario. Entonces, si usted no estudia el santuario, usted se le va a dificultar entender lo que Dios se está revelando. Mientras más estudie el santuario, más vas a entender el libro de Apocalipsis y el plan de salvación. Amén. Y el último punto, que es el que vamos a aplicar ahora de lleno, es este. El libro, la literatura apocalíptica tiene método de ¿qué? De recapitulación. ¿Qué significa eso? Bien sencillo. Hace unas noches atrás habíamos hablado que el libro de Apocalipsis no está escrito de manera cronológico. En otras palabras, usted no puede venir y leer el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 22, pensando que hay un orden cronológico detrás de los relatos. No. Si usted hace eso, y conozco personas que lo hacen y tienen un enredo en entender el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no está escrito los capítulos cronológicamente, sino que son cíclicos, son repetitivos. ¿Están conmigo? En otras palabras, hay un orden cronológico detrás de todo, pero los capítulos son una repetición, una recapitulación. En otras palabras, lo que Dios hace es que Dios repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que Dios hace? Repite y repite y repite y. Muy bien, y le voy a dar un ejemplo de esto, porque esto lo utilizamos también en la filosofía escolar, en la filosofía de educación. Esto se enseña en todas las escuelas y le voy a dar un ejemplo. Usted y yo aprendimos con este método. Por ejemplo, cuando usted llevó a su niño, a su niña, o usted cuando fue a la escuela, vamos a suponer que fue en kinder o en primer grado, sea como sea, lo primero que le dieron cuando entró al salón de clase fue cálculo 1. ¿Eso fue lo primero que le dieron? No. ¿Por qué no le dieron cálculo 1? Porque eso está ¿qué? Para un niño, una niña, eso está muy por encima. ¿Qué es lo primero que le enseñan a un niño, una niña cuando llega a la escuela? A sumar, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Y así va sucesivamente. Eso se llama en la educación el desarrollo próximo, la zona de desarrollo más próximo. En otras palabras, va como una escalerita y va montando y montando y montando. Al igual que cuando usted hace una casa, usted no hace el techo primero. Usted tiene que hacer ¿qué primero? El fundamento. Eso es educación, ¿verdad? Y luego que aprende a sumar, ¿qué se le enseña? A restar. Luego de restar, ¿qué se le enseña? Multiplicar. Luego división. Luego ¿qué? Fracciones, decimales, ¿verdad? Preálgebra, álgebra, geometría, trigonometría. ¿Cómo va? Aumento. Repite y amplía. Porque sin la suma, la resta, la multiplicación y la división, usted no puede hacer nada de lo demás. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios hace en la profecía, familia. ¿Por qué?
Porque para mí, que yo soy un poco tonto, el Señor me lo tiene que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir para que se me quede. Amén. Ese es el fin. Y no podemos entrar en cosas más profundas si no tenemos la base. Eso es lo que significa el método de recapitulación. Es un método que Dios utiliza y que hemos aprendido los seres humanos, en donde se le va, repite y, repite y, repite y. Muy bien, entonces, hablando de este método, familia, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a ver, le voy a mostrar la parte práctica de este método. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos extraer las características que identifican a la bestia, al anticristo, y para que después que terminemos con el seminario, usted también pueda seguir leyendo y estudiando la profecía apocalíptica. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el interés mío, no que solamente aprenda, sino que usted también siga, porque quizás el Señor le va a revelar algo a usted que no me lo ha revelado a mí. Amén. Y yo quiero que usted lo sepa para que usted venga y me lo cuente y yo diga, ay, yo no sabía eso, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, cuando hablamos entonces del método de recapitulación bíblico, la pregunta entonces es, Carlos, ¿cuál es el ABC? ¿Cuál es la suma y resta de la profecía apocalíptica? Bien sencillo. La base de la profecía apocalíptica, el fundamento, el cemento, la suma y la resta de la profecía apocalíptica se encuentra en Daniel capítulo 2. Vayan conmigo, por favor. Daniel capítulo 2 es donde comienza, es la base, el cemento que Dios ha establecido, el esqueleto, para luego entonces comprender las cosas más profundas que aparecen en Apocalipsis. Todo comienza en Daniel capítulo 2. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Familia, si Dios nos advierte sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre Babilonia, Dios no nos va a dejar confundidos. Dios no va a dejar que todos anden como chivos sin ley. Dios nos va a explicar clara y contundentemente por medio de su palabra qué son esas cosas. Amén. Porque mucha gente dice, ay, ahí dice que es la bestia, y andan por ahí, buscan cualquier interpretación. La Biblia se explica sola. Aquí no importa lo que digo yo, aquí no importa lo que creo yo, aquí lo único que importa es lo que podemos probar por medio de la palabra de Dios. Amén. Daniel capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Aquí vamos a empezar con el kindergarten, el primer grado de la profecía apocalíptica. Daniel capítulo 2, dice así. Daniel 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue, ¿qué cosa? Se le fue el sueño. ¿Quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor es el rey de Babilonia, la nación más poderosa sobre la tierra. El rey más poderoso sobre la tierra era Nabucodonosor, y él tuvo un sueño y se perturbó su espíritu por el sueño. Y dice, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que viniesen y le explicasen. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, y di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares o en ruinas. Pero si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ponen dilaciones porque veáis que el asunto se me han ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que sepa que me podáis dar su interpretación. Aquí dice, familia, que el rey Nabucodonosor tuvo este sueño, y este sueño no lo dejaba dormir, lo tenía irritado y molesto. Quiero que noten algo. Dice que esto ocurrió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice el versículo 1. Escúchame bien. El segundo año del reinado de Nabucodonosor, históricamente hablando, es aproximadamente el año 600 antes de Cristo. ¿Qué año? 600 antes de Cristo. En otras palabras, esto está ocurriendo hace 2600 años. ¿Cuántos están conmigo? Estoy dando un aproximado. 2600 años fue cuando Nabucodonosor pasó esta historia. Ahora, ¿qué pasó? Que tanto le perturbó que él llamó ¿a quién?
a los magos, los astrólogos, a los cantadores, a los caldeos, a los que hacen el horóscopo, Anita Cassandra, Walter Mercado, a toda esta gente que supuestamente sabe y conoce el futuro. Y alguna gente me dice, ay Carlos, no deberías mencionar a Walter Mercado, ni llamarlos por nombre. Pues yo me perdonas, Walter Mercado es de Puerto Rico, yo lo he visto en Puerto Rico. ¿Y sabe qué? Ojalá esté escuchando Walter Mercado este mensaje. Porque la Biblia dice que eso no es de Dios. Estar con la gente, que si esto y lo otro. ¿Están conmigo? Aquí dice que cuando el mismo rey Nabucodonosor le dijo a ellos, díganme cuál es el sueño y la interpretación. ¿Y ellos qué le dijeron? No, dinos el sueño y te vamos a dar la interpretación. ¿Y qué le dijo el rey Nabucodonosor? Ustedes son un montón de sinvergüenzas. Porque si les digo el sueño, me van a dar cualquier interpretación. Yo no soy bobo. Me tienen que decir ambas cosas y si no, los voy a matar a todos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que usted se imagina cómo los consejeros del rey, cómo estaban todos ellos temblando las rodillas porque al otro día iban a ser muertos todos. ¿Y qué dice aquí? Dice que fueron a donde Daniel y sus 3 amigos que habían sido tomados cautivos de Babilonia, estos 4 jóvenes hebreos. Ninguno pasaba de 20 años y fueron tomados y estaban siendo preparados para ser consejeros del rey. Estaban en la Universidad de Babilonia. Y no estaban en esta reunión inicial, pero cayeron en la redada y cuando fueron a buscarlos, a matarlos, sigue diciendo la historia que Daniel le dijo, mira, llévame a donde el rey. Y llevaron a Daniel a donde Nabucodonosor y Daniel le dijo, mira rey, dame un tiempo, porque el rey, el Dios a quien yo le sirvo, me puede revelar el sueño y la interpretación. Amén. Y dice aquí que esos 4 muchachos fueron y se pusieron de rodillas a pedir. Recuerden, los iban a matar. A todos los iban a matar. Y usted se imagina cómo estaban los demás. Ay, ojalá que el Dios de Daniel le pueda revelar este asunto. El asunto fue, familia, que sigue dentro de la historia. No lo vamos a leer completo, le voy a dejar de tarea. De hecho, este capítulo 2 yo tengo una presentación completa solamente sobre esto. Yo le voy a enviar ese tema para que lo pueda ver con calma. ¿Están conmigo? Lean el capítulo, yo solamente le voy a dar un resumen y vamos a ir directamente al asunto de la profecía. Dice que entonces Daniel, Dios le reveló el sueño esa noche. ¿Cuántos dicen amén? Y Daniel regresó a donde el rey el próximo día y noten lo que dice, versículo número 27, Daniel 2, 26, perdón. Respondió el rey, esto es al otro día. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni los que leen las cartas, ni los que leen las bolas, ni los que hacen el horóscopo, ni Walter Mercado, ni Anita Cassandra, ni nadie lo puede revelar al rey. Pero, dice Daniel, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando en los postreros días. Escúchame bien, el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor no solamente tenía que ver con Nabucodonosor, sino que tenía que ver con ¿qué? Con los postreros días, en otras palabras, con el fin del mundo. ¿Están conmigo? Este sueño Dios le lo reveló y tiene que ver con el cómo Dios va a terminar y acabar con este mundo, que es lo que quiere decir los postreros días, los tiempos finales. Sigue diciendo, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de qué, lo que había de ser en lo porvenir. En otras palabras, ¿en qué se trata esta visión, este sueño? En el futuro. Recuerden, 2600 años atrás, sigue diciendo, versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación y para que entiendas qué cosa. Los pensamientos de tu corazón. Quiero hacer un paréntesis aquí, familia. Porque cuando dicen que va a traer un seminario de Apocalipsis, yo sé lo que piensa la mayoría. Ahí vienen otra vez con este asunto. Ahí viene otra vez con el asunto. Escúchame bien. La profecía, le voy a decir lo que es la profecía. Piensa en la persona que usted más ama en este mundo. ¿Ya lo tiene en la cabeza? La persona que usted más ama, las personas que usted más ama en este mundo. Imagínate por un momento que usted está viendo a esas personas que van a cruzar una calle, están mirando en el teléfono, están chateando, escribiendo y leyendo y van a cruzar la calle y usted se da cuenta que por el camino de la calle, por ahí viene un camión. Y si ellos siguen caminando, el camión los va a atropellar y los va a matar a todos. Le hago una pregunta, ¿qué usted va a hacer? Ay, pues, allá está bien. No le voy a decir nada porque van y se molestan. ¿Qué usted le va a decir?
¿Usted se va a quedar callado o usted va a hacer todo lo posible para que advertirles sobre el peligro que corren? Esa es la profecía. La profecía, Dios nos está revelando las cosas que van a pasar en este mundo. Y lamentablemente la actitud de muchos de nosotros es, ahí viene otra vez el asunto. Aquí dice Daniel que la profecía revela los pensamientos del corazón. En otras palabras, durante este tiempo, lo que hemos estudiado hasta ahora, y nos quedan 2 semanas, durante esta segunda semana vamos a revelar todo esto de la bestia, el anticristo, todo el asunto. Pero la tercera semana tiene que ver con tu preparación para estos eventos. ¿Están conmigo? Porque de nada me sirve a mí explicarle todo esto sin yo darle las claves para usted prepararse espiritualmente para las cosas que van a acontecer. Entonces, si usted, escúcheme bien, quiere seguir con esa actitud de indiferencia entre la profecía, es como si usted estuviera viendo el camión que va a azotar a la gente que usted ama y usted sigue sin nada. Este asunto que estamos hablando aquí, este asunto de vida eterna o muerte eterna. Y Dios te ha llamado a ti, te ha traído aquí porque Él quiere darte este mensaje, porque Él quiere que tú seas el heraldo que le lleva el mensaje a tus familiares y a todas las personas que tú amas. Amén. Ese es el propósito. Tú eres el ministro, tú eres la luz, tú eres el misionero que Dios ha enviado a tu campo misionero, a tu familia, a tus vecinos, a tus amistades. Usted no está en donde se encuentra en este mundo por casualidad. Dios te puso ahí porque Él quiere que tú seas luz a ellos. Y esto es asunto, familia, sumamente serio lo que estamos estudiando. Y nosotros, ¿cómo andamos? Como la profecía de las 10 vírgenes, dormidos. Escúchame bien. Aquí se revelan los pensamientos de tu corazón. Si después de esto que estamos estudiando aquí, durante estas semanas, usted sigue igual como si nada, o usted sigue su vida como si nada ha pasado, usted sabe dónde está su corazón. Y le voy a decir más, su corazón no está en las cosas de Dios. Si usted sigue como si nada, si a usted le importa lo que estamos haciendo aquí, usted como si nada. Pero si tu vida es transformada, si estudiar lo que hemos estudiado y lo que vamos a faltar por estudiar, a usted le sacude, a usted le cambia y le pone en un sentido de urgencia del tiempo en el cual estamos viviendo, entonces usted sabe que su corazón está para las cosas de Dios. Amén. Eso es lo que revela la profecía. La profecía tiene algo especial, no sé cómo se explica, pero que a la gente lo agarra y lo sacude de una manera increíble. Otra gente, como si nada, otra vez la misma vaina. Usted sabe dónde está su corazón. Solo le di ese pequeño paréntesis. ¿Están conmigo o no están conmigo? Versículo 31, aquí viene, Daniel le va a explicar ahora la visión. Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Versículo 33, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? En parte de barro cocido. Vamos a parar ahí un momento. Aquí entonces está lo que Daniel vio, ¿verdad? También la imagen que tenemos aquí que no se ve, pero está bien. Aquí está la imagen de que Nabucodonosor, que Dios le dio el sueño. Y en el sueño, familia, vio una imagen. La palabra imagen es la misma que ídolo. Vio un ídolo, una imagen que tenía cabeza de oro, pecho de plata, torso, muslos de bronce y piernas de hierro y pies de ¿qué? De hierro y de barro. Ahora, 3 observaciones inmediatas que podemos hacer de la imagen. Primera, ¿qué está pasando con el valor de los metales? Está disminuyendo. ¿Están conmigo? El valor está disminuyendo. Jesucristo dijo en Mateo 24:12 que a medida que el tiempo del fin se vaya acercando, el amor de muchos se irá enfriando. Pero a la misma vez que el valor está disminuyendo, ¿qué está pasando con la fuerza de los metales? Está aumentando la fuerza, porque más fuerte es la plata, más fuerte el bronce y el más fuerte es el hierro. En otras palabras, que si el amor se va disminuyendo, ¿qué va a pasar con la maldad? Se va fortaleciendo la maldad a medida que se acerca el fin. Ahora, tercera observación es que lo que se supone que sea la parte más firme o más fuerte de esta imagen, se supone que sea la estructura, que sean los pies, es la parte más débil, porque tiene una unión entre hierro y barro que no mezclan. Eso lo que significa es que los pies es el peor momento en la historia de este mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sigamos leyendo. Versículo número 34.
Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las ceras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó, ¿qué cosa? Toda la tierra. Entonces Nabucodonosor ve esta imagen y luego ve una piedra, una roca no cortada con mano humana que pega ¿en dónde? En la cabeza, en el pecho, en los pies. Y esa roca, ¿qué hace? Destruye la imagen y esa roca se convierte en un gran monte que cubre toda la tierra. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ese es el sueño. Ahora Daniel le va a dar la interpretación. Le hago una pregunta. ¿Voy a interpretar esto como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me conviene? No. ¿Qué yo voy a usar para poder interpretar esta profecía? La palabra de Dios. Primero de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna, ¿cuánta? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Noten que usted le pregunta a la gente, ay, aquí interpretan la profecía de esta manera, aquí interpretan otra, en este otro lugar la interpretan de diferentes maneras. Todo el mundo tiene su propia interpretación. Eso es una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que no hay interpretación privada a ninguna profecía. Amén. Significa que no es lo que yo crea, lo que yo digo, lo que a mí me gusta. Yo tengo que estudiar y dejar que la Biblia sea la que explique y me muestre la interpretación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mi trabajo es tan fácil. Mi trabajo es fácil, mi trabajo, yo solamente tengo que venir a enseñarles lo que dice la Biblia y dejar que la Biblia sea la que hable. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, empecemos. Versículo número 36. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel le dijo a Nabucodonosor que tú eres el representante de la cabeza de oro. Ahora, ¿quién es Nabucodonosor? ¿El rey de dónde? En otras palabras, la cabeza de oro representa ¿a quién? A Babilonia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cómo podemos confirmarlo? Seguimos leyendo. Después de ti, versículo 39, se levantará ¿qué cosa? Otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce. Noten que ¿qué representan los metales? Reinos. No lo dije yo, lo está diciendo el mismo Daniel. Las metales representan reinos. Y sigue diciendo, versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Están conmigo? Vamos a parar ahí un momento. 4 metales, 4 reinos, y el primer reino, la cabeza de oro, representa a Babilonia. ¿Cuántos están conmigo? En otras palabras, familia, que si Babilonia representa la cabeza de oro, significa que Babilonia va a caer y se va a levantar otro ¿qué? Otro imperio. Porque recuerden, Babilonia es el imperio más poderoso sobre la tierra. Es una superpotencia mundial. Significa que después tiene que venir un reino de plata que lo va a conquistar. La historia enseña y la Biblia confirma que el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, cayó. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el reino que se levantó después de Babilonia y que de hecho conquistó a Babilonia? Vayan conmigo a Daniel capítulo 5, por favor. Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5 tenemos una historia muy interesante donde se habla de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor murió y su nieto Belsasar está en el trono. Y dice, familia, aquí que versículo 22, miren cómo dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tus grandes, tus mujeres, tu concubina, bebiste vino de ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de plata. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? La Biblia dice que Nabucodonosor va a estar en el reino de los cielos. ¿Usted lo sabe? La Biblia dice que Nabucodonosor se humilló ante el Dios de los cielos, se reconoció y murió en la fe.
va a estar Nabucodonosor. Amén. Pero su nieto era un sinvergüenza de primera categoría. Y él, ¿qué? Él dijo, nadie va a conquistar a Babilonia. Babilonia es inconquistable. Y hizo una gran fiesta, una gran orgía, una gran borrachera en Babilonia. Todo el mundo bebiendo y fiestando. ¿Y qué hizo? Dice aquí que hizo ídolos de ¿qué? ¿De qué? De plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Belsasar? Burlándose del sueño que Dios le dio a su abuelo. Se estaba burlando. ¿Qué Dios va a terminar con este reino? Que Babilonia nunca va a caer, Babilonia va a existir para siempre. Su abuelo pensaba lo mismo y Dios lo tuvo que humillar para salvarlo. Pero él no quiso humillarse. Y dice aquí, versículo número 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó ¿qué cosa? La escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Upharsin. En medio de esta gran fiesta, en medio de esta gran orgía, en donde el rey de Babilonia estaba menospreciando y pisoteando las cosas de Dios, dice aquí que se trazó el dedo de Dios en la escritura de la pared, Mene, Mene, Tekel Upharsin. Y ahí, familia, la fiesta se acabó. Y empezaron a temblar ellos al saber que la presencia de Dios estaba ahí. Y sigue diciendo, versículo 26, ahora Daniel le va a explicar. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Y dice versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche, familia, mientras Babilonia estaba de fiesta, mientras nadie estaba pendiente porque era inconquistable Babilonia por las paredes, en esa noche estaba fuera los medos y los persas, el ejército, y vinieron los ingenieros y desviaron el río Éufrates que alimentaba Babilonia. Y cuando desviaron el río, el nivel del río Éufrates bajó. ¿Y qué hizo el ejército de los medos y los persas? El rey Ciro entonces se metió debajo de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Conquistaron a Babilonia, familia. Y Babilonia fue destruido. Pregunta, ¿cuál fue la nación o el reino que conquistó a Babilonia? ¿Cuál es el reino de plata, el pecho de plata? Los medos y los persas. Pero, ¿qué pasa? Que dice que después vendrá otro reino más. Un reino de bronce. La historia de la Biblia enseña que el reino de los medos y los persas, después de haber conquistado a Babilonia, familia, también tuvo su poderío mundial, pero también, ¿qué pasó? También cayó. Y noten, familia, que la historia enseña que cayó aproximadamente en el año 331. La pregunta es entonces, ¿cuál es el reino de bronce que conquista al reino de los medos y los persas? Vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, no lo voy a leer completo, se lo voy a dejar de tarea, pero dice ahí que Daniel estaba y recibió una visión. Y dice que en la visión Daniel vio un carnero. Y dice que el carnero era muy interesante, porque noten lo que dice el versículo número 3 del carnero. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, noten aquí, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En otras palabras, este carnero tenía 2 cuernos, pero Daniel notó que un cuerno estaba más arriba. Pero dice Daniel que con el paso del tiempo, el cuerno que estaba más arriba cayó y el otro se levantó por encima. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero luego en la visión dice que luego vino un macho cabrío. Y dice que este macho cabrío se levantó y ¿qué hizo? Atacó. ¿A quién? Atacó al carnero, dice la visión. Y el carnero entonces fue ¿qué? Fue derrotado, destruido por el macho cabrío. Y dice que el macho cabrío tenía un gran cuerno, pero que después del carnero haber conquistado, después del macho cabrío haber conquistado el carnero, dice que ese gran cuerno se rompió, se cayó. Y luego de que se cayó, se levantaron 4 cuernos en el lugar del gran cuerno del macho cabrío. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿qué se entiende por todo esto? Daniel capítulo 8 versículo 20. Aquí está la explicación. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de quién? De Media y de Persa. En otras palabras, ¿por qué 2 cuernos?
porque el imperio de los medios y los persas fueron dos naciones que se unieron, el reino de los medos y el reino de los persas, que se unieron para conquistar a Babilonia. Pero ¿qué pasó? Que aunque los medos dominaban a principio el cuerno más alto, con el paso del tiempo los persas tomaron dominio en ese imperio. Los persas es lo que nosotros conocemos hoy como los iraníes, allá en Irán. No le digan un iraní que es árabe porque a ellos no les gusta. Al igual que a usted no le gusta que le llamen otra nacionalidad que es la suya. A mí no me importa porque yo sé de quién yo soy un hijo de Dios, amén. Pero, exactamente, pero aquí, familia, lo que nos está diciendo es que el macho cabrío derrotó al carnero, y el carnero representa el imperio de los medos y los persas. Ahora, ¿quién representa el macho cabrío? Versículo 21. Y el macho cabrío es ¿quién? El rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es ¿qué? El rey primero. ¿Quién es el rey que unió a Grecia, al imperio de Macedonia, y lo unió para derrotar al imperio de los medios y los persas? ¿Fue quién? Alejandro el Magno. Si usted se quedó dormido durante la clase de historia mundial en la escuela, aquí le estoy dando un repaso intenso. ¿Están conmigo? ¿Y qué hizo? Alejandro, el papá de Alejandro el Magno, vio el peligro de los medios y los persas. El imperio de los medios y los persas era tan grande y poderoso que quería invadir. Y Grecia no era un imperio, eran divididos, los ateneos, los espartas, estaban divididos todos ellos. Y el papá de Alejandro dijo: tenemos que unirnos para poder pelear contra los medios y los persas, porque si no nos van a destruir individual. El papá de Alejandro murió, algunos creen que él lo mató, y Alejandro tomó el trono. Y Alejandro unió a Grecia, Macedonia, el imperio de Grecia. ¿Y qué hizo? Derrotó a los medos y los persas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted dirá, ¿y? Esto está ocurriendo para el año 300. ¿Cuándo se dio la profecía? El año 600 antes de Cristo. Esto está ocurriendo 300 años antes de ocurrir. Ahora, miren qué interesante. Dice aquí que ¿qué pasó? El cuerno, versículo 21, fue Alejandro, el rey primero. Pero dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de ella. Aquí es donde la cosa se pone espectacular, porque usted dirá, qué casualidad, un reino detrás de otro. Eso no es nada nuevo, es verdad. Pero dice que el tercer reino, el rey primero, Alejandro, iba a morir. Eso significa que se quebraba. Y esto está explicado también en Daniel capítulo 11. Y dice que cuando iba a morir el rey primero, se iban a levantar ¿cuántos cuernos? 4 en su lugar. Interesantemente, familia, Alejandro el Magno, familia, murió en el año aproximadamente 323. Y cuando Alejandro el Magno muere, adivinen qué ocurrió. Los generales de él empezaron a pelear por control del imperio. ¿Y qué hicieron? Dividieron a Grecia en 4 partes o 4 reinos. Cientos de años antes de ocurrir, Dios estaba revelando la historia del mundo. Amén. Ya estaba explicado en el libro de Daniel las cosas que iban a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué ocurre? Que son 4 metales, ¿verdad que sí? Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Pero ahora dice que ¿qué? Que el tercero también iba a caer. ¿El de qué? El tercer reino de bronce iba a caer, iba a levantarse el 4.º reino. Familia, la historia enseña que el reino de Grecia cayó alrededor del año 168 antes de Cristo. Y pregunta, ¿cuál fue el imperio que conquistó? El imperio de hierro que conquistó el imperio de bronce, bíblicamente, proféticamente, históricamente. ¿Cuál fue ese reino? El imperio romano. ¿Qué hizo? Se levantó el imperio romano y conquistó al reino de los medos y los persas en la guerra de Pidna en el año 168 antes de Cristo. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y usted dirá, ay, qué gran cosa. Ahora es que viene el asunto. Porque ahora dice que iba a haber otro reino que iba a conquistar al imperio romano. ¿Eso es lo que dice la profecía? No. Noten que la profecía dice que ¿qué iba a pasar en los pies? Iba a haber una división. Escúchame bien, aquí es donde se pone esto candela. Quizá usted no está impresionado hasta ahora, no se preocupe. Ahora dice la profecía, noten, que el 4.º reino no iba a ser conquistado por otro reino. Que el 4.º reino de hierro se iba a ¿qué? Se iba a dividir. Porque iba a haber una división en hierro y barro. En otras palabras, iba a continuar el hierro, pero no
como imperio romano. Leamos Daniel capítulo 2. Vayan conmigo, por favor. Daniel capítulo 2. ¿Cuántos están gozando? Candela. Ahora es que viene el asunto, porque recuerden que los pies es el peor momento de la historia de la humanidad. Dice Daniel capítulo 2, versículo número 40. Vamos al 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es el imperio romano cuando se levantó. Pero noten, y lo que viste de los pies y los dedos, ¿cuántos dedos hay en cada pie? Siempre hay alguien que dice 10. En un pie normal hay 5 dedos. Algunos tienen 4, he visto algunos que tienen 6, pero normalmente cada pie tiene 5 dedos. Amén. En total son, recuerden eso, 10 dedos. Dice, lo que viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como que, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, ¿cuántos dedos? En total, 10. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte ¿qué? Fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán, y el uno y el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En otras palabras, el imperio romano iba a caer, pero no iba a ser conquistado, sino que se iba a dividir. Y dice que después iban a haber intentos por levantar el imperio, pero no se iba a lograr. Pero el enfoque entonces es que, ¿qué representan los pies? Ya sabemos que todo tiene un símbolo. Ahora, el hierro es una continuación del imperio romano, pero luego dice entonces que hay barro. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué representa el barro? ¿Y qué pasó con la caída del imperio romano? Miren esto. En el año 476 después de Cristo, ¿qué año? Escúchame bien. 476 después de Cristo. La profecía se dio aproximadamente en el año 600. ¿A cuánto tiempo estamos hablando ahora? 1000 años. 600 antes de Cristo. En el 476, casi 1000 años desde que se dio la visión. Noten lo que pasó. En el año 476 cayó el último emperador del romano del oeste llamado Rómulo Augustulo. Después de varios años de lucha entre las tribus por el control del territorio, el lado occidental del imperio se dividió en 10. ¿Qué? Noten, familia, que la profecía decía que el imperio romano no se iba a ser conquistado por otra nación, sino que se iba a ¿qué? A dividir. Primero se divide en 2 y luego se divide en 10. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y esa división, familia, ocurrió cuando fue el último emperador del imperio romano. En el año 476 cayó Rómulo Augustulo. ¿Y ahí qué ocurrió? Hubo una división, hubo una batalla. ¿Y luego qué pasó? Se dividió en ¿cuántos reinos? ¿Cuántos dedos en los pies? Casualidad. 1000 años antes de ocurrir, Dios dijo, el imperio romano se va a dividir en 2 y luego se va a dividir en 10. ¡Increíble! Familia, primero el imperio se dividió en 2, el lado occidental y el lado oriental, pero luego el lado occidental del imperio romano se dividió en 10. Estas son las 10 naciones que salen después de la división del lado occidental del imperio romano, después del año 476. ¿Están conmigo? Y cuando usted mira estas 10 naciones, usted reconoce a ellas muy bien. Los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos y los suevos, que son ¿quiénes? España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Pero noten que hay 3 ahí: los ostrogodos, los vándalos y los érulos. ¿Quiénes son esos? Ya vamos a ver ya mismo. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque estos 7 usted lo conoce muy bien. Estos 3 usted quizás está diciendo, si usted no le gusta la historia, ¿y quiénes son esos 3? Le voy a mostrar ya mismo lo que la profecía dice. ¿Cuántos están conmigo? Recuerden, les voy a enviar toda esta información, todas las notas. Me dan su correo electrónico a mí o a mi esposa. Y si están por medio de las redes,
A mí se me olvidó saludar a la gente que están en las redes, en la televisión, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, en la radio. Nos están escuchando de todas partes de Guatemala, de México, de Centroamérica, de Suramérica, de España. ¿Cuántos dicen amén? Nos están viendo de todas partes del mundo, por favor. Usted está aquí, pero hay miles y miles de personas que están viendo estos temas que estamos presentando aquí. Amén. Esto es algo espectacular lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el asunto, familia? Antes de entrar en el asunto de los 10 dedos de los pies, que fue la división en la caída del Imperio Romano, dice que el hierro y el barro se iban a mezclar. Pregunta ahora es, ¿qué representa el barro? Isaías 64:8. Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. En Jeremías 18 dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y cuando Dios creó a Adán, ¿de qué lo hizo? Lo hizo de barro. Escúchame bien. ¿Qué representa el barro? El barro representa la iglesia. ¿Están conmigo? El barro representa la iglesia. Cuando vemos los pies entonces, ¿qué es lo que está pasando? En los pies hay una unión entre la iglesia y el Estado. En los pies lo que pasa es que cuando el Imperio Romano se cae, se le pega la iglesia al Estado. Se unen estas dos fuerzas, el poder religioso con el poder político. Pero ¿qué ocurre? Pregunta, ¿la iglesia y el Estado se pueden combinar? No unen ambas cosas. ¿Por qué razón? Muy sencillo, familia. Porque cuando la iglesia y el Estado se unen, o en otras palabras, no hay separación entre iglesia y Estado, el resultado es el mismo, la persecución. Noten, Cristo lo dijo en Mateo 22, 17 al 21. Le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no sobre los impuestos? ¿Y qué dijo Jesús? Él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios. ¿Qué hace Jesucristo aquí? Separa la iglesia y el Estado. Cristo dice, paga tus impuestos a Roma, paga tus impuestos al Estado, pero no te olvides de tu responsabilidad con Dios. Amén. En otras palabras, Él está diciendo, como ciudadanos del reino aquí en la tierra, tenemos que obedecer las leyes, pero tenemos primero nuestra responsabilidad con Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciendo Cristo? No me unas la iglesia con el Estado, porque el resultado siempre es el mismo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando unes la iglesia y el Estado, una de dos cosas pasa. O la iglesia manda al Estado, en cual caso la iglesia no tiene nada que estar haciendo envuelto en asuntos políticos. O el Estado, los políticos mandan en la iglesia, en cual caso ya la iglesia deja de ser la esposa de Cristo y se convierte en ¿qué? En prostituta. ¿Me están entendiendo? Se prostituye porque fornica con los reyes de la tierra en vez de serle fiel a su esposo que es Cristo. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces cuando vamos a los pies, familia, ¿qué estamos viendo? Que esta unión que existe, que se une aquí, familia, es el peor momento de la tierra, el peor momento de la humanidad, y se lo voy a mostrar hoy, esta tarde y durante el resto de esta semana. Ahora, pregunta, ¿termina con los pies? ¿Terminó con los pies la profecía de Daniel 2? No. ¿Qué vino después? Una piedra, una roca. ¿Qué hizo? Daniel capítulo 2, regresemos. Daniel capítulo 2, versículo número 44. ¿Cuántos están gozando? ¿Es lindo o no es lindo? A mí me encanta la historia. Si a usted no le gusta la historia, usted está, ay, bendito. Lamento decirle, dile al Señor que ponga en ti el gozo y el deseo de conocer y entender su palabra mejor. Y el Señor, si se lo pides y lo buscas y tocas, Él te lo va a dar. Amén. Dice Daniel capítulo 2, versículo 42. Estamos en el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Recuerden que decía que la piedra pega y se convierte en un gran monte. Sigue diciendo que no será jamás destruido. En el versículo número 44, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para... En otras palabras, esta roca que se va a convertir en una montaña, no va a haber ningún reino después de él. Este reino durará para siempre. Amén. Sigue diciendo en el versículo 45. Y de la mano que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su
interpretación. ¿Cuántos están conmigo? Así que ahí viene la gran piedra, la gran roca que pega en los pies y se convierte en un gran monte, y ese monte entonces será para siempre, eternamente y por el resto de la eternidad. La primera pregunta es entonces, ¿qué representa la piedra o la roca que viene y cae y pega a todos estos reinos en los pies? Dice 1 Corintios 10:4, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 2, 4 al 8, Pedro dice que Cristo es la piedra angular, la roca, la piedra sobre el cual la iglesia está sustentada. ¿Cuántos dicen amén? Esa gran piedra que viene y pega y acaba con los reinos de esta tierra representa la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para acabar con este mundo y terminar con las cosas que estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, viene el asunto. Y esa piedra, después que pegue y destruya los reinos de la tierra, va a establecer un reino que nunca jamás será conquistado y durará para siempre. ¿Cuál es ese? La nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Ahora le voy a decir algo. Esta profecía inicial, el kindergarten, la suma y la resta de la profecía, tiene 7 etapas. Escúcheme bien. ¿Cuántas etapas? Babilonia se levantó y cayó. Los medios y los persas se levantaron y cayeron. Grecia se levantó y cayó. El imperio romano se levantó y cayó. El imperio romano se dividió en 2. Luego el imperio romano se dividió en 10. Y luego vino la gran piedra que destruyó todos los reinos. Escúchame bien. Cada una de las primeras 6 etapas se han cumplido al pie de la letra históricamente, como Dios lo dijo en Daniel. La única cosa que falta en esta profecía inicial es la roca que venga a pegar y acabar con este reino. En otras palabras, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Entre el 6º y la 7ª etapa. ¿Sabes dónde estamos en esta profecía inicial? En la mugre de la uña de los dedos de los pies. Ahí al bordecito. ¿De qué? Del regreso de Cristo. Amén. Históricamente ya han pasado 6. ¿Qué me dice esto? Me dice que Dios está en control de todo, y me dice que Cristo está pronto por regresar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, familia, ese fue el ABC, esa fue la introducción. Después de usted enseñarle la suma y la resta a alguien, ¿qué es el próximo paso que le enseña a un niño o una niña? ¿La qué? La multiplicación y la división. Ahora, ¿cuál es el método de Dios? ¿Quién recuerda? Repite y Daniel capítulo 7. Vamos ahora vamos a segundo grado ahora. Estamos en primer grado, ahora vamos a segundo grado. Daniel capítulo 7 es el próximo ciclo en esta profecía. Recuerden que el método que utiliza Dios es la recapitulación, que significa repite y. Mientras más se lo repito, más se le va a quedar. Amén. Daniel capítulo 7, ¿cuántos están ahí? Ahora viene el próximo ciclo. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, y mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Paremos. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ¿saben qué año fue? El 550 antes de Cristo. En otras palabras, nuevamente estamos hablando de ¿qué? De hace 2600 años. Recuerden, ya la visión de Daniel 2 nos profetizó cosas que iban a pasar 1000 años después. Amén. Hasta el regreso de Jesucristo. Noten lo que dice, versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde? En el gran mar. Versículo 3. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Ahora Daniel ve 4 bestias que suben ¿de dónde? Que suben del mar. Noten lo que dice el versículo número 4. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un ¿qué? A un oso, la cual se alzaba, noten esto, de un lado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, lo cual fue le dicho: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otro semejante a un
leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Aquí, familia, ahora Daniel está en visión 50 años después y ve 4 bestias que se levantan del mar: el león, el oso, el leopardo y una bestia, un dragón raro, espantoso. Ahora, cuando yo empecé a estudiar las profecías, yo me fui y busqué todas las interpretaciones que habían para saber, porque yo sabía que solamente hay un Dios, un pensamiento, un espíritu, y yo sabía que lo que Dios decía no hay confusión. Pero cuando busqué, encontré a alguien que nos interpretó de esta manera. El león representa a Inglaterra, el oso representa a Rusia, el leopardo representa a Etiopía y el dragón representa a China. Ahora, ¿cuál es el problema con la interpretación de esa persona? Que de hecho tenía un montón de seguidores. ¿Sabe cuál es el problema? Que él utilizó el conocimiento contemporáneo. Él utilizó su inteligencia para decodificar los símbolos. ¿Por qué le dio al león Inglaterra? Porque ¿cuál es el león, el animal que representa Inglaterra? El león. ¿Cuál es el animal que representa Estados Unidos? El águila. ¿Cuál es el animal que representa México? El águila. ¿Cuál es el animal que representa a Puerto Rico? El cordero. Los agarré. Debe ser un coquí, pero es un cordero. No hablemos de eso ahora, es otro asunto. Anyway, el asunto es que, ¿por qué interpretó que este era Rusia? Porque el oso representa a Rusia, el leopardo a Etiopía y el dragón es el animal que representa a China. Pero la Biblia dice que no hay interpretación privada. Amén. Él estaba dándole su propia interpretación. Nosotros no podemos hacer eso. Empecemos con el león. ¿Qué representa el león? Bien interesante que en la Biblia nos habla de 3 leones. El primer león es el león de la tribu de Judá, que representa ¿a quién? A Cristo. El otro león es el diablo, anda como león rugiente, representa ¿a quién? A veces los símbolos tienen múltiples interpretaciones, pero en este contexto no puede estar hablando de Cristo o no puede estar hablando del diablo, porque está hablando de una bestia que representa un reino o una nación. La pregunta es, ¿cuál es el reino o la nación representado por el león? Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. Al frente de Daniel está Ezequiel, Lamentaciones y Jeremías. Vayan conmigo por favor a Jeremías capítulo 4. Recuerden, aquí no importa lo que Carlos Muñoz Acosta cree o dice, aquí lo único que importa es lo que yo puedo probar por medio de la palabra de Dios. Amén. Jeremías capítulo 4. ¿Cuántos tienen hambre ya? No se preocupen que cuando terminemos va a haber almuerzo aquí cerquita. Amén. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4 versículo número 6. ¿Cuántos están ahí? Si conoces el libro de Jeremías ya se debe saber de qué reino está hablando, pero vamos a leerlo. Dice, Dios le dijo, alzad bandera en Sión o en Jerusalén, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Versículo 7, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. La profecía Dios le dijo a Jerusalén, si me siguen desobedeciendo, si siguen transgrediendo mi santa ley, si siguen deshonrándome y menospreciándome, yo me voy a apartar de ustedes, voy a quitar mi protección sobre Jerusalén y va a venir el león, el destruidor del norte, va a venir a Jerusalén y va a destruir y acabar con Jerusalén. Pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? Vayan conmigo al último capítulo de Jeremías. Jeremías capítulo 52 nos explica quién es el león que vino del norte y destruyó a Jerusalén. Jeremías capítulo 52 dice en el versículo 12. ¿Cuántos están ahí ya? Gloria a Dios por esto. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. Versículo 13. ¿Y qué hizo? Quemó la casa de Dios, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿quién representa el león que vino a destruir y acabar con todo? Babilonia. Y cuando encontraron los arqueólogos
cuando estaban excavando en donde estaba en la antigua nación, el imperio de Babilonia, noten que encontraron esto en la arqueología, en las excavaciones. Y cuando lo arreglaron o lo limpiaron digitalmente, miren lo que encontraron. ¿Un qué? Un león con alas. Amén. Así que, ¿qué representa el león? Babilonia. Ahora, familia, se lo voy a dar de manera resumida. 4 bestias, 4 metales. Primer metal, Babilonia. Primera bestia, Babilonia. ¿No está viendo? No está viendo. Dice, regresemos a Daniel 7. Daniel 7. Noten esto. Daniel 7 dice así: que la segunda bestia en el versículo 5 era ¿qué? Un oso. Y dice que el oso estaba más alzado que de un lado que del otro. Pregunta, ¿en dónde habíamos visto que había algo más alzado que otro y luego subió el otro? En Daniel capítulo 8. ¿A qué representaba el carnero que tenía un cuerno más alzado que otro? A los medos y los persas. Tres costillas en la boca, familia, representan que los medos y los persas, para convertirse en la superpotencia mundial, tuvieron que conquistar a Egipto, a Lidia y a Babilonia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y el león, el oso, ¿por qué? Porque el ejército de los medios y los persas era inmenso, casi 1 millón de soldados, una cosa espeluznante para los tiempos. Pero entonces, ¿qué decimos? Luego Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Dice que tiene 4 alas. Las alas en la Biblia, vamos a ver más adelante, representan velocidad. Alejandro el Magno, familia, se levantó y conquistó el mundo conocido así de rápido. Un genio militar. A los 30 y pico de años ya había conquistado el mundo conocido ese muchacho. Familia, pero ¿qué ocurrió? Alejandro el Magno murió, dice la profecía. ¿Y qué se levantó en su lugar? 4, ¿qué? 4 reinos, 4 cabezas después de la caída de Alejandro el Magno. Pero luego vino el 4 reino, que representa ¿a quién? Al imperio romano. ¿Y qué hizo el imperio romano? Acabó con Grecia. Daniel capítulo 7, vamos a leerlo. Dice Daniel 7, quiero que presten atención porque aquí está el lazo. Recuerden, hasta ahora estamos ¿qué? Repitiendo, ¿verdad que sí? Repite, miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué? 10 cuernos. Ahora note la descripción de la 4ª bestia con el 4º metal de hierro. Daniel capítulo 2, vayan conmigo. Daniel capítulo 2, quiero que lo miren para que no crean que yo me estoy inventando esto. Daniel 2:40, noten que la explicación de la 4ª bestia y el 4º metal es idéntico. Daniel 2:40, el 4º reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Pregunta, ¿la misma explicación, sí o no? Es la misma explicación, porque ¿qué está hablando? El imperio romano fue familia, fue el imperio más destructor, más sanguinario, más devastador que ha existido sobre la faz de la tierra. Familia, ¿qué estamos viendo aquí en Daniel capítulo 2 y Daniel 7? Una profecía paralela. Es lo mismo, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el imperio romano. Pero noten qué decía de la 4ª bestia, que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Cuántos dedos de los pies había en la imagen? 10 dedos de los pies, familia. ¿Esto es qué? Estos son profecías paralelas. Ahora, eso fue la parte repite. Ahora vamos a ver amplía. ¿Cómo es el método? Repite y escúchame bien, Dios hace eso. Dios hace esto para que podamos entender y comprender que estamos interpretando las profecías correctamente. Amén. Que estamos siguiéndolas y marcando los patrones proféticos para que yo no pueda venir a interpretarlo como yo quiera, sino yo tengo que dejar que la Biblia se explique. Versículo número 8, mira lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que ¿qué? Otro cuerno pequeño salía entre ellos. Pregunta, entre los 10 cuernos o los 10 dedos de los pies, ¿quién salió? Otro cuerno pequeño. ¿Cuántos cuernos tenemos ahora? 11. Aquí se levanta el cuerno pequeño que habíamos hablado en la semana, que es el anticristo. Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes
cosas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora dice, familia, que en la cuarta bestia, que representa el imperio romano, se levantó un cuerno pequeño. El anticristo se levantó. ¿Y qué hizo este cuerno número 11 entre medio de los 10? Arrancó ¿a cuántos cuernos? A 3 de los 10. Esto es paralelo a los dedos de los pies, pero quiero que noten algo. Ya sabemos que esto ocurre después de ¿qué año? Después del 476, porque dice que el cuerno pequeño se levantó ¿cuándo? Después de los cuernos, después de los dedos de los pies, se levantó entre medio. Ahora, significa que si los 10 cuernos y los 10 dedos de los pies representan la caída del lado occidental del imperio romano, significa que el cuerno pequeño se tiene que levantar ¿dónde? Entre medio de estos reinos. Y por eso cuando leímos, le enseñé la lista de las 10 naciones que surgen después de la caída del imperio romano. Usted reconoció, identificó fácilmente 7 de las 10. A España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Pero usted nunca había escuchado los ostrogodos, los vándalos y los gérulos, ¿verdad que no? ¿Cuándo usted ha visto en las Olimpiadas que los ostrogodos ganan oro? ¿Usted alguna vez en su vida ha planificado unas vacaciones? Ay, tengo ganas de ir este año a los vándalos. No. ¿Por qué no? Porque, familia, la profecía dice que el cuerno pequeño se levantó entre medio de las 10 naciones que surgen después de la caída del imperio romano. ¿Y qué hace? Arrancó a 3 de las 10. ¿Por qué usted no conoce de los ostrogodos, los vándalos y los gérulos? Porque el cuerno pequeño, el anticristo, se levantó y los destruyó a los 3. Se lo voy a mostrar la evidencia histórica esta tarde. Ahora viene la implicación importantísima. Porque cuando hablan del anticristo, ¿quién es el anticristo? El anticristo ahora es Donald Trump, ¿verdad? Antes de Donald Trump el anticristo era Obama, o Hillary, o Saddam Hussein, o Hitler, ¿verdad? O siempre algún líder carismático. Recuerden que el título anticristo implica que está en la esfera religiosa cristiana. ¿Están conmigo? No puede ser algo secular. Entonces lo ubican en todas partes, que si ahora es Donald Trump, familia, acabamos de ver que la profecía nos da una ubicación geográfica de dónde se va a levantar el cuerno pequeño. El cuerno pequeño del anticristo no se puede levantar en Estados Unidos, no se puede levantar en África. El cuerno pequeño se tiene que levantar entre medio de las naciones de Europa. ¿Están conmigo? Es en Europa que se tiene que levantar, porque dice que después de la caída del imperio romano se levantan estas 10 naciones, 3 son destruidas por culpa del cuerno pequeño. Significa que se levanta en Europa, en el lado occidental después de la caída del imperio romano. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, Daniel capítulo 7, versículo número 18. Miren lo que dice aquí. Perdón, versículo número 19. ¿Cuántos están ahí ya? Dice así. Ahora, entonces tuve deseo, Daniel dice, de saber la verdad acerca de ¿quién? De la cuarta bestia. En otras palabras, él quiso saber más. Y dice que era tan diferente de todas las otras bestias, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Pregunta, ¿de quién está hablando ahí? Del imperio romano, ¿verdad? Noten cómo vuelve ahora a resumir. Repite y amplía. Sigue diciendo, versículo número 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. ¿Quién es el otro cuerno que salió? El 11, ¿verdad? El cuerno pequeño. Dice que se levantó y arrancó a 3. Y ese mismo cuerno, dice el versículo 20, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Noten que dice que el cuerno pequeño, entonces, ¿qué hace? Se levantó entre la bestia. Repite lo mismo. 10 cuernos, el cuerno pequeño, el rey pequeño se levanta. ¿Y qué hace? Arranca 3 y luego dice que tiene ¿qué? Ojos y boca que hablaba grandes cosas. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa que hablaba grandes cosas este cuerno pequeño? Vayan conmigo a Apocalipsis. Dejen el dedo ahí un momento y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir ya mismo y vamos a estudiar Apocalipsis 13 con detención más adelante, pero noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. ¿Cuántos están ahí? Dice
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y qué, y blasfemias. Y se le dio autoridad por actar 42 meses. El cuerno pequeño dice que hablaba grandes cosas, y Daniel 11 y Apocalipsis 13:5 dice que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la blasfemia que está hablando este cuerno pequeño? ¿Qué es lo que está diciendo que es una blasfemia? La Biblia nos explica en varios lugares lo que es una blasfemia. Solamente vamos a mirar una, las demás se las voy a dar esta tarde. Juan capítulo 10, vayan conmigo por favor. El Evangelio de Juan capítulo 10. Puedes dejar Apocalipsis, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, vamos a ir al versículo 30. ¿Qué es la blasfemia que el cuerno pequeño está hablando, que el cuerno pequeño está diciendo en contra de Dios? Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Cuántos están ahí? Dice, Cristo está hablando, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando dice entonces en Daniel 7 que el cuerno pequeño está hablando grandes cosas y blasfemias, es porque dice que, es porque dice ser Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Siendo un hombre, le acusaron a Jesucristo de blasfemia. Ahora, ¿Jesucristo era o no era Dios? Era divino, amén. Así que a él le correspondía el título, pero a un ser humano no. Si yo me paro aquí hoy y yo le digo a ustedes, yo quiero que ustedes sepan que yo soy Dios, ¿qué yo estoy cometiendo? Una blasfemia. Cuando dice que el cuerno pequeño está hablando blasfemias, es porque siendo un hombre se hace pasar por Dios. Eso es lo mismo que decía 2 de Tesalonicenses 2:4 cuando decía, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Este cuerno pequeño, por eso se le llama el anticristo, porque él dice ser ¿quién? Dios sobre la tierra. Y otra blasfemia que le voy a mostrar esta tarde es que siendo un hombre dice tener poder para perdonar pecados. ¿Están conmigo? Eso, si lo quieres estudiar, lo puedes encontrar en Lucas capítulo 5 del versículo 20 en adelante. Regresemos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Ya se me está acabando el tiempo, así que no se preocupen, ya vamos a ir cerrando. Daniel capítulo 7, porque ya los veo ahí medio inquietos. Ayer, el sábado pasado no me aguantaron mucho, pero está bien. Daniel capítulo 7, ¿cuántos están ahí? Estamos en el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En otras palabras, le está haciendo la guerra a los santos. ¿Los santos son quién? La iglesia, el pueblo de Dios. Dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio de los santos, del Altísimo llegó el tiempo de los santos y recibieron el reino. Ahí nuevamente cierra ese ciclo y levanta el reino de los cielos. Versículo 23, perdón. ¿Cuál es el método? Repite y... Versículo 23. Y dijo así, ahora viene el próximo ciclo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, repetido, el cual será diferente de todos los otros reinos y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Repetido, ese es el imperio romano. ¿Luego qué? Luego los 10 cuernos significan que de aquel reino o del imperio romano se levantarán 10 reyes o 10 reinos. Ya lo hemos dicho que también son los 10 dedos de los pies. Luego dice, y tras ellos, o sea, después de los 10 reinos que se levantan después del año 476, dice que se levantará otro cuerno. Este es el cuerno pequeño, el anticristo, el cual será diferente de los primeros 10 y a 3 reyes, ¿qué cosa? Derribará. Esto es repetido. Noten versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esas son las blasfemias. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la guerra que le hace a la iglesia. Y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la... En otras palabras, este cuerno pequeño, todo esto es repetido. Pero buena ahora y nos dice algo más. Dice que este cuerno pequeño no solamente va a hacer todas estas cosas, arrancar a 3, atacar a la iglesia, hablar blasfemias en contra de Dios porque él cree que es Dios, sino que dice que va a tratar de cambiar ¿qué cosa? La santa ley de Dios. Y usted se pregunta, pero ¿cómo es que un hombre puede atreverse a decir
que Él tiene autoridad para cambiar la ley de Dios? Bien sencillo, porque ya vimos que Él se cree que es Dios. ¿Me están entendiendo? Como Él cree que es Dios, Él piensa que Él puede venir a cambiar los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y esta tarde le voy a mostrar, familia, la interpretación, el cumplimiento profético del cambio, del intento de tratar de cambiar la santa ley de Dios. Versículo número 25. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo sí, medio tiempo. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Apocalipsis. Dejemos a Daniel. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, otro capítulo espectacular. Lo vamos a estudiar el fin de semana que viene. Candela, Apocalipsis 12. Pero quiero mostrarle un versículo. Dice que era por tiempo sin medio tiempo. Noten lo que dice el versículo número, Daniel capítulo 12, versículo número 6. ¿Cuántos están ahí? Apocalipsis 12. ¿Qué dije? Apocalipsis 12. Era para ver si estaban pendientes. Apocalipsis 12, versículo 6. ¿Cuántos están ahí? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Noten el versículo número 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por ¿cuánto tiempo? Tiempo sí, la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13, 5. Noten lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por ¿cuánto tiempo? 42 meses. Noten aquí, familia, que nos da 3 periodos de tiempo. Tiempo sí, medio tiempo, que son 3 años y medio. Pero luego nos decía que tenía también ¿cuánto tiempo? 42 meses. Noten interesante que 3 años y medio son ¿cuántos meses? Un año, 12 meses. 2 años, 24. 3 años, 36. Medio año más 36, 42 meses. Es el mismo periodo profético. Luego dice que por 1260 días, cuando hace los cálculos, ¿cuántos días son 1300? ¿Cuántos días son 3 años y medio? Usando el cálculo hebreo, el año tiene 360 días. Multiplicas los 3 años por 3, eso te da 1080. Luego le sumas medio año, que serían 180. Eso te da 180 más 1080. ¿Cuánto te da? 1260. Familia, la profecía de Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 son profecías paralelas. Se está repitiendo lo mismo. Pero noten aquí que 42 meses también son 1260 días. Noten aquí 42 meses por 30 días por mes. El cálculo es perfecto. ¿Cuánto te da? 1260. Pero ya sabemos que un día profético es equivalente a un año literal. Aprendimos en la semana lo que significa que no son 1260 días, sino son 1260 años. Ahora escúchame bien. Significa que el cuerno pequeño iba a estar en poder, iba a atacar al pueblo de Dios, iba a tener su poderío y su dominio político y religioso por 1260 años. ¿Cuál es el problema con esto? Que mucha gente piensa que el anticristo es una sola persona y están equivocados. El anticristo, según la profecía, no es una persona sino un sistema. Porque a rey muerto ¿qué? Rey puesto. ¿No has escuchado esa frase o lo estoy yo como los papagayos aquí? A rey muerto, rey puesto. 1260 años es que dura el sistema en poder. Y dice que cuando un rey muere, ¿ponen a qué? Ponen otro rey. Están conmigo, al igual que en Estados Unidos, cuando termina un presidente, ponen a otro en el cargo. Eso es lo que está hablando, familia, que el sistema estará en poder por 1260 años. Cuando vengamos esta tarde, le voy a mostrar el comienzo de los 1260 años, lo que ocurrió durante los 1260 años y cómo concluyeron los 1260 años. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, Apocalipsis capítulo 13. Y ya, con el 13 vamos a terminar ahora. Solamente parte de ella vamos a leer. Apocalipsis 13, ¿cuántos están ahí? Dice así. Solamente le quiero dar un punto de aquí y nos vamos a ir a comer. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué cosa?
7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Pregunta, ¿cuál es el método? Repite y pregunta, ¿está repetido la información aquí, sí o no? Sí, aquí dice que ¿cuál hay? Una bestia. Noten que 7 cabezas es nuevo, 10 cuernos es una repetición, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Noten lo que dice el versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia aquí entre Daniel 7 y Apocalipsis 13? En Daniel 7, ¿cuántas bestias son? 4. León, oso, leopardo y bestia espantosa rara. Pero en Daniel, en Apocalipsis 13, ¿ahora qué es? Una sola bestia, y dice que la bestia tiene ¿qué? Es semejante a un leopardo. La bestia es semejante a un leopardo. Tiene pies como de oso y boca como boca de... ¿Qué es lo que ha pasado? Que las bestias se han ¿qué? Se han unido. Es una amalgamación, se llama así, ¿verdad? Se han unido en una sola bestia ahora. Y noten que el orden está invertido también. En Daniel era león, oso, leopardo, bestia rara. Ahora en Apocalipsis es bestia, leopardo, oso y león. ¿Por qué razón? Bien sencillo. Porque en Daniel 7, Daniel está ¿en qué reino? En Babilonia. ¿Y hacia dónde está mirando? Hacia el futuro. Él está viendo Medo-Persa, Grecia, el imperio romano. Pero cuando Juan recibe la visión, ¿en qué imperio está él? En el imperio romano. Y él está mirando ¿cómo? Hacia atrás. Están viendo la misma visión de una perspectiva diferente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice, versículo 2 termina. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Noten el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, uno de los 10 cuernos de la bestia que recibió una herida mortal. Pero luego que parecía que estaba muerto, ¿qué pasó? Resucitó. Eso, familia, vamos a ver que el cuerno pequeño, el anticristo, pensaron que había muerto, pero se levantó nuevamente. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad por actuar 42 meses. Eso ya está repetido, pero noten el versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en él. Familia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el cuerno pequeño, la bestia? Blasfemó el tabernáculo. ¿Qué está en el tabernáculo? La presencia de Dios, pero específicamente el plan de salvación. Esta tarde le voy a mostrar cómo cada mueble del santuario, el cuerno pequeño, el anticristo, ha pisoteado cada mueble del santuario del plan de salvación. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y terminamos con el versículo número 16. Terminamos con el 16, dice así: hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí dice que la bestia tiene un nombre, y el nombre de la bestia tiene un número, y ese número es 666. Esta tarde, familia, le voy a mostrar toda la evidencia que refleja y señala. Escúchame bien, aquí es imposible por la cantidad de tiempo sacar todas las características. Yo le voy a enviar la lista. La lista tiene casi 70 características que identifican a la bestia y el anticristo de Apocalipsis. Aquí solamente podemos hablar hoy, en este día y en la tarde, de 12. El martes, cuando regresemos, le voy a mostrar en Apocalipsis 17, que es otra recapitulación más. Aquí están, familia, eso va a ser el martes cuando entremos en Apocalipsis 17. Aquí están las características. Número 1, sale del mar de la cuarta bestia, se levanta entre las 10 naciones de Europa, entre pueblos, naciones, muchedumbres, naciones y lenguas. Número 2, el cuerno pequeño o la nación pequeña salía entre ellos,
o sea que salía entre los 10 cuernos de Europa, significa que el cuerno pequeño, el anticristo, se tiene que levantar después del año 476. Número 3, tiene 7 cabezas que son 7 montes. Se me quedó esa, un momentito, Apocalipsis 17, mírenlo por favor. Apocalipsis 17, dice así, no lo leí, pero lo tengo aquí. Dice aquí, Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Cuando dice que la bestia tiene 7 cabezas, tiene 7 montañas. Eso es una ubicación geográfica. Se la voy a mostrar esta tarde. Dice la número 4. Arranco derriba a 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. Eso es lo que dice la profecía. Número 5, es diferente de los demás reinos. ¿Por qué es diferente? Porque une el Estado y la iglesia. Los pies son una unión de hierro y barro. Dice que este cuerno pequeño no solamente quiere tener poder religioso, sino también quiere tener poder político. Eso lo habíamos estudiado en Daniel capítulo 9, cuando dice que el cuerno pequeño se expandía horizontalmente y se expandía verticalmente. Número 6, dice que hablará grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios, tanto que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. No solamente quiere tener poder político, sino que dice que también quiere ser un poder religioso. Número 7, le hizo guerra a los santos, a la iglesia, y fueron entregados en sus manos por 1260 años. Número 8, pensó o trató en cambiar los tiempos y la santa ley de Dios. Por eso se le llama el hombre de pecado, de perdición y de iniquidad. Número 9, echa por tierra o pisotea el santuario. El plan de salvación se lo voy a mostrar esta tarde. Número 10, el nombre blasfemo tiene un número de hombre y ese número es 666. Número 11, recibió una herida mortal de espada. Lo que vamos a ver más en familia, que no me dio tiempo, que lo voy a explicar esta tarde, le fue quitado el poder civil. Eso es lo que representa la herida mortal, porque vamos a ver que la espada en esta representación es el poder político. Cuando recibe la herida mortal significa que le quitaron el poder civil. Eso fue al final de los 1260 años. Pero si la herida mortal se sana, significa que ¿qué recupera? El poder civil político nuevamente. Y si persiguió durante los 1260 años, ¿qué usted cree que va a pasar cuando recupere el poder civil nuevamente? Va a volver a perseguir a la iglesia. Número 12, tiene la herida mortal que es sanada. Significa que retoma el poder civil político. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Familia, traté lo más posible de comprimir este mensaje. Escúchame bien. Si usted lo quiere ver completo, detallado y explicado, porque yo tomé 2 temas y se los uní hoy, en esta mañana, yo le voy a enviar el link para que lo pueda ver los temas explicados paso por paso. ¿Están conmigo? Le voy a enviar todas las notas, toda la información escrita, porque el tiempo no da para que usted lo lea y lo entienda, pero vamos a ver que a medida que nos sigamos moviendo, la información se que repite ahí, a las 6 de la tarde, 5:45, Apocalipsis revela la bestia, el anticristo, y el número 666, parte número 2. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, familia. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, y entonces el grupo de alabanza va a venir a cantar el himno final para entonces ir haciendo la salida para que puedan comer, porque ya sé que están un poco inquietos. Familia, más adelante voy a hablar de un tema. No le voy a decir nada, se lo voy a dejar así. Me quitaron el micrófono, ahí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos concede de estar aquí en esta mañana, por el gran honor que nos has concedido a nosotros para poder entender y comprender y estudiar las profecías. No hay ningún lugar en el mundo que estudia, que entiende y comprende las profecías como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y te damos gracias por esa bendición, porque tenemos un mensaje especial, un mensaje final que lamentablemente, familia, no se está dando al mundo. Y lamentablemente entre nosotros mismos el enemigo está trabajando para que no lo demos. Pero te damos gracias, Padre, porque todavía tenemos la libertad de venir a predicar este mensaje con poder y con gozo y en libertad. Padre, vamos a ir a comer ahora. Ayúdanos a ser temperantes, que no comamos demasiado para que no nos quedemos dormidos y nos regresemos a las 5:45.
A las 5:45 vamos a tener un estudio sabrosísimo. El tema más controversial de este seminario es en la tarde. Y también vamos a tener una ceremonia bautismal. Te damos gracias por esa gran bendición al ver los primeros frutos del trabajo de la iglesia y de este seminario. Padre, dirígenos y llévanos con cuidado y tráenos de regreso esta tarde para seguir gozando. Y que no se nos olvide, Padre, extender y hacer el llamado de advertencia a nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros queridos compañeros de trabajo, de estudios, que cuando salgamos de aquí le hagamos el llamado extra para que puedan venir esta tarde y estudiar con nosotros y ver estas grandes, maravillosas profecías que nos has dado. Gracias por esta bendición, Padre. Gracias por tu cuidado y tu protección. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.